Hola muchachos, ¿cómo van? Bien, continuamos con nuestra asignatura. Entonces, haciendo un poquito de recuento de lo que hemos visto en las clases anteriores, tenemos aquí un poco recordando lo que son las fórmulas para el cálculo de radianes. Entonces, recuerden que nosotros podemos calcular radianes a partir del ángulo recorrido por el cuerpo o a partir del número de vueltas que da un cuerpo. Entonces, para el ángulo recorrido, el número de radianes será igual al ángulo que recorre, al ángulo que recorre por 2pi sobre 360, y para el número de vueltas, los radianes serán igual al número de vueltas por 2pi. Acordémonos que tenemos que trabajar mucho con este número irracional, el número pi. Entonces aquí tenemos el PPT anterior que hemos estado trabajando y la tarea que ustedes llevaron, que algunos ya lo entregaron. Bien. Entonces, chicos, el tema que nos toca ver ahorita en en mismo movimiento circular, es la velocidad angular. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? Si nosotros recordamos un poco lo que hemos visto anteriormente en física, la velocidad se refiere a la rapidez con la que un cuerpo avanza en una trayectoria. Pero en el movimiento circular nosotros no podemos disponer de una velocidad del mismo tipo que una trayectoria rectilínea, justamente por las curvaturas. Entonces nosotros necesitamos utilizar otro tipo de variable, en este caso angular, la cual se refiere al movimiento que tienen las partículas en una trayectoria circular y la velocidad que tienen durante esa trayectoria. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? Corresponde a la rapidez con la que avanza un objeto en una trayectoria circular. Para el cálculo de esta velocidad angular vamos a tener en consideración unidades tanto de longitud de arco y unidades de tiempo. Como en la anterior velocidad, nosotros medíamos en metros por segundo. Ahora, en ese caso, la unidad de longitud era el metro y la unidad de tiempo era el segundo. Ahora vamos a ver que nosotros vamos a tener una similitud en la expresión de estas variables, de esta unidad, perdón, pero con otro tipo de unidades de longitud, en este caso longitud de arco. Y podemos expresar la velocidad angular ya sea en unidades compuestas o condensadas, como ya vamos a ver a continuación. Bien, entonces chicos, entendiendo la velocidad angular, vamos a representarla con este signo. Esta parece una pequeña W. Voy a marcar un rojito. ¿Sí? Esta pequeña W que está aquí. Esto, bueno, no se llama W, se llama omega minúscula, es una letra griega. ¿Sí? Entonces, omega, que sería la velocidad angular, será igual a la longitud de arco, representada con la letra S mayúscula, sobre el tiempo, representada por la letra T minúscula. Ahora, si nosotros recordamos, la longitud de arco nosotros la medíamos en radianes y el tiempo nosotros lo medimos en segundos. Por lo tanto, ahora nuestra unidad de medida es radianes por segundo, ya que la longitud de arco se sigue midiendo en radianes y el tiempo lo medimos en segundos. Si yo divido radianes para segundos, pues me quedará nuestra nueva unidad llamada radianes por segundo. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice, un auto de carreras da una vuelta de 67 grados en 2 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular? Entonces, nosotros necesitamos una unidad de longitud de arco en radianes. Acordémonos, chicos, de eso. Ahora ya no vamos a trabajar en metros, sino vamos a trabajar en radianes. Por lo tanto, yo necesito sacar esta unidad de longitud de arco en radianes y la unidad de tiempo, ya la tengo en el problema, me dice 2 segundos, pues tengo que mantener en esa unidad 2 segundos. ¿Qué hago? Entonces, los 67 radianes los tengo que pasar los 67 grados tengo que pasarles a radianes. Aplicando la fórmula, radianes es igual a 67, que es el ángulo que es este recorrido, por 2pi sobre 360, dándonos una longitud de arco de 1.16 radianes. El tiempo, como ya les dije, nos da el problema, que son 2 segundos. Por lo tanto, aplicando la nueva fórmula de velocidad angular, sería la longitud de arco en radianes sobre el tiempo.
que sería 1.16 radianes para 2 segundos, teniendo una velocidad angular de 0.58 radianes por segundo. Recuerden, chicos, que esa es la unidad en la que nosotros nos debemos manejar en velocidad angular, radianes por segundo. Bien, como les dije al principio de la explicación de la velocidad angular, nosotros podemos tener tanto unidades condensadas como unidades complejas. Las unidades complejas son las que ya vimos, radianes por segundo. Pero también podemos tener otra unidad, que es las unidades condensadas. Entonces decimos que durante el estudio de la velocidad angular es necesario conocer que esta se puede medir en otra unidad. En algún momento en nuestras vidas, no sé, todos debemos haber escuchado que, por ejemplo, algo se mueve a ciertas revoluciones por minuto, revoluciones por hora, revoluciones por segundo. Este tipo de expresión también nos va a dar una velocidad angular. Lo único que debemos hacer es transformar esta expresión a radianes por segundo para tenerlo en una unidad conocida. Entonces, nos dice aquí, en ciertos aspectos hemos podido escuchar que un disco gira a 700 revoluciones por minuto o que un neumático puede alcanzar X revoluciones por minuto, es decir, algunas revoluciones por minuto. Es así que de esta manera también podemos denotar velocidad angular. De esta manera, revoluciones por unidad de tiempo. Revoluciones por minuto, en este caso el minuto es la unidad de tiempo. Revoluciones por hora, hora es la unidad de tiempo, y revoluciones por segundo, asimismo el segundo es la unidad de tiempo. Pero, ¿cómo utilizar estas revoluciones por minuto, por hora o por segundo en los cálculos que nosotros vamos a hacer de movimiento circular? Entonces aquí es importante recordar, muchachos, que todas las unidades que nosotros debemos manejar tenemos que pasarlas a su forma base, es decir, según lo que expresa o lo que pide el sistema internacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que transformar las revoluciones por minuto, por hora o por segundo a radianes por segundo. Esta transformación es viable, o sea, se puede hacer debido a que estamos trabajando con otra forma de expresar una velocidad angular. A la larga seguimos hablando de velocidades angulares. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo para que más o menos se entienda cómo se debe trabajar con las revoluciones por minuto, por hora o por segundo. Dice, un niño juega con una llanta de bici haciendo que ésta ruede por una loma en un parque a 80 revoluciones por minuto, RPM, ¿sí? Si ustedes escuchan RPM, RPH o RPS, estamos hablando de revoluciones por minuto, hora o segundo. Nos pide expresar esta velocidad en radianes por segundo. Entonces, primero entendemos lo que las revoluciones por minuto se están refiriendo. Me dice que 80 revoluciones por minuto es a 80 revoluciones por cada minuto. Es decir, 80 revoluciones sobre minuto. Una vez planteada esta forma de expresar las revoluciones, vamos a ver las necesidades que tenemos para completar el ejercicio. Yo para poder pasar esto a radianes por segundo, obviamente las revoluciones que son mi unidad de longitud de arco, tengo que pasarles a radianes. Y los minutos, que es mi unidad de tiempo, debo pasarlo a segundos o debo expresarlo en segundos. Entonces vamos a analizar las relaciones lógicas que tenemos. Decimos que una revolución es lo mismo que una vuelta. Y nosotros sabemos por la clase anterior que una vuelta son 2pi radianes. Esta va a ser mi lógica base para yo poder pasar de revoluciones a radianes. Y en la cuestión del tiempo decimos que un minuto es lo mismo que 60 segundos. Con esas relaciones vamos entonces a aplicar la siguiente transformación. 80 revoluciones por minuto, 80 revoluciones sobre minuto, sí. Las revoluciones que están arriba, yo las tengo que cancelar abajo. Recordemos eso, cuando nosotros transformamos unidades, las que están arriba se cancelan abajo y las que están abajo se cancelan arriba. Entonces, me dice, revoluciones que tengo arriba, la cancelo abajo. ¿Cuál es la relación? Una revolución son 2pi radianes. Vamos ahora a lo que es el tiempo. Los minutos están abajo, cancelo arriba. ¿Cuál es la relación? Un minuto son 60 segundos. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Para ejemplificar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Revoluciones, entonces, como están arriba, se cancelan abajo. Y los minutos, como están abajo, se cancelan arriba. ¿Qué es lo que yo puedo observar? La unidad final me va a quedar en radianes sobre segundo. Y si ustedes recuerdan, esa es la unidad de la velocidad angular. Entonces, ¿qué hago? 80 multiplico por 2pi y divido para 60, lo cual me da un valor de 8.37 radianes por segundo. De esa manera, muchachos, nosotros vamos a proceder para transformar ya sea radianes por hora, radianes por minuto, revoluciones por hora, revoluciones por minuto o revoluciones por segundo a radianes por segundo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también las variables de lo que es el tiempo. No siempre van a ser minutos. Pueden ser horas o pueden quedarse en segundos. Entonces, perdón. El siguiente cuadrito nos ofrece una comparación entre la velocidad que hemos visto anteriormente y la velocidad angular que la estamos viendo ahora. Entonces, el símbolo que utilizábamos para la velocidad anterior era la B, B de vaca, y la letra griega que vamos a utilizar ahora para la velocidad angular es omega minúscula, esa pequeña W que nosotros vemos ahí. La unidad de longitud que utilizábamos para la velocidad antes era el metro. Ahora vamos a utilizar los radianes en velocidad angular. Las unidades de tiempo, como ustedes pueden ver, tanto en la velocidad anterior como en la velocidad angular que estamos estudiando ahora, ambas se mantienen en segundos. Así que los cambios en eso no va a haber. ¿En qué nos quedan las unidades totales? La velocidad anterior en metros por segundo y la velocidad angular que estudiamos ahora en radianes por segundo o revoluciones por minuto, revoluciones por hora o revoluciones por segundo. Y obviamente la trayectoria que sigue la primer tipo de velocidad es rectilínea, mientras que la velocidad angular sigue una trayectoria circular. Bien, chicos, con eso cierro lo que es velocidad angular. Al final va a haber una tarea para reforzar un poco este entendimiento de la velocidad angular. Continuemos con dos variables que las vamos a comenzar a ver el día de hoy y las vamos a terminar de ver el día jueves, porque son un poquito más complejas que la velocidad angular, así que necesito un poco más de tiempo para que ustedes lo entiendan. Entonces, vamos a comenzar con la frecuencia. Analicemos las siguientes expresiones que nos da aquí la diapositiva. Dice, el joven entrega las tareas frecuentemente durante el mes de marzo. El cliente de esa tienda ha comprado frecuentemente durante este día. Debido al virus, esta semana me he lavado las manos con más frecuencia. Muchachos, ¿qué es lo que tienen en común estas tres expresiones? Nos dice abajo, todas las expresiones muestran que las personas realizan una acción varias veces en un periodo de tiempo. Es decir, el joven entrega las tareas varias veces durante el mes. El cliente va a comprar en la tienda varias veces durante el día. Y yo me lavo las manos varias veces durante la semana. Como ven, entonces son acciones reiterativas. Es acciones que se repiten una y otra vez durante un periodo de tiempo. Muy bien, entonces, entendiendo esa lógica, definamos un poco lo que es la frecuencia. Se considera frecuencia a las veces que alguien realiza una acción en un tiempo delimitado. Chévere. Pero no es una definición que a mí me sirva. Porque lingüísticamente funciona, pero en física no. En física toma otro sentido la frecuencia. Lo que quiero que entiendan, muchachos, es que en física la frecuencia es el número de oscilaciones o vueltas que da un cuerpo en el lapso de un segundo. ¿Bien? Por ejemplo, yo puedo decir que un carro de carreras en un segundo completó 0.25 vueltas, es decir, el cuarto de vuelta. O una partícula, un electrón alrededor de un átomo en un segundo dio 8 millones de vueltas. Y yo estoy hablando de una frecuencia, pero siempre en el lapso de un segundo. ¿Y cómo expresamos esto? No vamos a decir vueltas por cada segundo,
sino vamos a ver aquí las características esenciales de esta variable. Una vez definida la frecuencia, vemos que su símbolo es una F con un ganchito al final. Se parece un poco al símbolo de Facebook, si lo piensan ahora. Y la unidad de medida para la frecuencia son los hertz, Hz, o hertz o hercios, ustedes elijan cómo llamarles. Y corresponden a la forma inversa del segundo. En la próxima clase vamos a entender a qué se refiere esto de la forma inversa del segundo. Solo quiero que tengan en mente que la frecuencia se mide en hertz. Bien. Otra de las variables del movimiento circular uniforme es el periodo. ¿Qué es un periódico? Vamos a entenderlo desde esta manera. ¿Qué es un periódico? ¿Qué es el periódico? ¿Y por qué se llama así? El periódico, como nos dice aquí la diapositiva, es una edición escrita de noticias que circula todos los días. ¿Por qué subrayé todos los días, muchachos? Porque esta frase me está dando una cierta delimitación de un tiempo. Es algo que se hace en ese tiempo. Pero vamos a ver un poquito más a fondo cómo definir el periodo. El periodo se considera a la cantidad de tiempo que toma un evento para suscitarse. Un poco más entendible. Es decir, el tiempo que le toma a algo en ocurrir. Por ejemplo, para que salga un nuevo periódico, una nueva edición del periódico, tiene que pasar un día. Ese es el periodo que le toma al, valga la redundancia, periódico para volver a salir. Es decir, ¿cuál es el evento? Que el periódico salga, que se edite y que salga. ¿Cuánto tiempo le toma? Un día. Ahora nosotros vamos a ver que esa definición lingüística es útil, más o menos para entender el tema, sí, pero no en la física. En la física yo necesito que ustedes entiendan que el periodo es el tiempo que le toma a un objeto completar una oscilación, es decir, una vuelta. Bien, por ejemplo, un auto de carreras da una vuelta a la pista en 20 segundos. Digamos que es un auto muy rápido. ¿Sí? Entonces, muchachos, entendemos que el periodo en este caso será 20 segundos, porque ese es el tiempo que le toma al auto de carreras dar una vuelta entera a la pista. Bien, entonces, una vez definido el periodo, veamos sus características esenciales. El símbolo del periodo es la T mayúscula, muchachos. Por favor, no confundir con el tiempo que hemos venido manejando. El tiempo que hemos venido manejando es la T minúscula, mientras que el periodo es la T mayúscula. Y la unidad, al igual que el tiempo, es el segundo. Veamos entonces un análisis de frecuencia versus el periodo. Estas dos variables del movimiento circular uniforme son inversamente proporcionales una de la otra. ¿Cómo es eso? Como tenemos en las fórmulas acá, chicos. Decimos que el periodo, T mayúscula, es igual a 1 sobre la frecuencia. Es decir, es inverso a la frecuencia. Y abajo decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Es decir, que es inverso, la frecuencia es inversa al periodo. Y tenemos sus unidades. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. Por ahora, muchachos, lo que me interesa es que entiendan que el periodo es inverso a la frecuencia y la frecuencia es inversa al periodo. Las fórmulas en las cuales vamos a aplicar frecuencia y periodo en el movimiento circular uniforme las vamos a ver la próxima clase, con un poco más de la explicación de estas variables, porque son un poquito más complejas de entender. Bien, entonces, ¿cuál es su tarea, muchachos, para el día de hoy? Van a transformar las siguientes mediciones a radianes por segundo. Van a pasar 12 revoluciones por minuto a radianes por segundo. A lo mismo con una revolución por hora y lo mismo con 569 revoluciones por segundo. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcula la velocidad angular de un cuerpo que gira 570 grados durante 4 minutos. Recomendación para el ejercicio, muchachos, tengan en consideración las unidades. Aquí me está dando una unidad de giro en grados, obviamente la tengo que pasar a radianes,
y me está dando una unidad de tiempo en minutos, la cual le debo pasar a segundos. Y tienen para comprobar que han hecho bien el ejercicio la respuesta, que es 0.04 radianes por segundo. Bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Para cualquier pregunta, ya saben, utilicen la plataforma o el email, pero más que todo la plataforma. Bien, chicos, muchas gracias y nos vemos en otra clase. Adiós.